Hola queridos amigos, nuevamente su amigo Héctor Rosales en estas conversaciones de liderazgo esencial. Estamos en este momento continuando con la entrevista que hicimos a nuestro querido amigo Eduardo Turnbull, líder y fundador precisamente del movimiento de liderazgo esencial, en donde estamos teniendo estas conversaciones con referentes, con líderes de lo que es desarrollo humano, desarrollo espiritual, desarrollo de liderazgo, y estamos haciendo esta segunda parte porque precisamente el día que hicimos la grabación, hace ya algunas semanas, nos sorprendió aquí un pequeño temblor en la ciudad de Puebla y tuvimos que hacer la pausa necesaria por temas de protección civil, de seguridad, y hoy decidimos retomar esta conversación que estamos llevando a cabo con nuestro amigo Eduardo Turnbull. Entonces, espero que la disfruten. Tenemos muchos puntos que compartirles y es un gusto estar hoy con ustedes. Pues nuevamente, henos aquí, querido Eduardo. Qué gusto nuevamente estar en este bellísimo lugar aquí en la ciudad de Atlisco. Sí. Bueno, y compartiendo nuevamente y dando pauta para que nos sigas compartiendo, nos sigas comentando, pues mucho de lo que ha sido en los últimos 30 y tantos años ya de despertar espiritual, de toma de conciencia espiritual. Y estábamos comentando precisamente, nos habías compartido cómo habían sido esos primeros acercamientos, cómo te llegó el llamado, como diferentes mensajeras, porque todas fueron mujeres, Sí. todas fueron mujeres además jóvenes que en Sí. diferentes circunstancias pues te dieron el mensaje y te invitaron a participar. Y recuerdo que pues me llamó mucho la atención que en las 3 ocasiones fuiste contundente y no. Sí. Y queda la gran duda, ¿qué pasó? ¿Cómo finalmente tú decides dar el paso Sí. al sí, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Compártenos, Claro. por favor, Eduardo. Sí, claro que sí. Es increíble cómo Dios puede, digamos, utilizar a quizá las personas que menos imaginas, ¿no? Para llevar este mensaje, ¿no? Y me acuerdo que después de esta tercera, de esta tercera invitación, la chica que me había invitado, pues era una chica que me impresionaba mucho por su alegría, por su gozo, pero nunca me imaginé que tuviera que ver con la vida de Dios, nunca. O sea, era mi cliente, le había vendido una computadora, etcétera, ¿no? Yo vivía en Cuernavaca. Y yo estaba ya viviendo en México, ¿no? Y la verdad estaba en ese momento, como había comentado, en un momento difícil, ¿no? El negocio pues prácticamente había quebrado, había fallecido mi hija, me había separado de la mamá de mis hijos, estaba tomando antidepresivos. O sea, realmente, aunque yo no sabía, estaba en el hoyo, aunque yo no me había dado cuenta, a punto de tocar fondo, ¿no? Y no te habías dado cuenta Sí, todavía. no, hay veces que estás en el fondo del fondo y no sabes, ¿no? Te das cuenta, ¿no? No sabes que no sabes, ¿no? Entonces, me acuerdo de esta última chica que yo la encuentro, y me pregunta, ¿cómo estás? Y le digo, pues a veces me siento bien, a veces mal, ¿no? Pero como a veces luciendo bien, ¿no? Como nos encanta lucir bien. Todo bien, ¿no? Gracias, ¿no? Y le digo, ¿tú cómo estás? Entonces me dice, fíjate que ya tenía yo el vestido de novia y demás y no me casé, o sea, de última hora. A mi papá creo que le dio un infarto, perdimos la casa. O sea, 5 cosas muy grandes que no tenían nada que ver con... O sea, yo no entendía cómo es posible que me esté contando esto desde con esta paz y esta gozo y hasta esta alegría, En un ¿no? contexto de tanta tragedia Sí, y tanto drama, ¿no? Sí. Entonces yo le dije, no puede ser. ¿Qué pasó? ¿No? O sea, no te entiendo. ¿Cómo puedes estar así contándome esto? ¿No? Me dijo, Eduardo, desde hace 2 años que yo te quería hablar de esto. Me dijo, Cristo cambió mi vida. Y dije, no, otra vez, la tercera llamada. Tercera vez que me contestaban con las mismas palabras, ¿no? Cristo cambió mi vida. Dije, oye, pues yo creo en Cristo, practico mi religión, pero nunca ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces, bueno, lo típico es que tú no tienes la vida de Dios en ti, tú necesitas nacer de nuevo, ser hecho hijo de Dios, recibirlo conscientemente, etcétera, 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 ¿no? Entonces,
lo mismo, ¿no? 2 horas hablando de la escritura y todo estaba ahí, ¿no? Pero pues no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces, me invitan a hacer de nuevo, le dije por tercera vez, no, gracias, ¿no? Y iba a ser mi cumpleaños, ¿no? Mi cumpleaños es el 9 de julio, y me llamó por teléfono, yo vivía en México y ella en Cuernavaca, ¿no? Y me dice, ¿qué vas a hacer el día de tu cumpleaños? Le dije, pues nada, no tengo nada planeado. Mi cumpleaños caía creo que en un lunes o martes, y entonces me dijo, ¿por qué no lo celebramos el sábado? Antes de mi cumpleaños te invito a comer. Entonces, bueno, tomó un camión de Cuernavaca, la recogí en la estación, fuimos a un lugar muy lindo que ya no está, que se llama el Chateau La Palma, yo me acuerdo muy bien de eso. Lo mismo, ¿no? Entonces pero era como que no quitaba el dedo del renglón, ¿no? Y le doy gracias a Dios, ¿no? Por la insistencia. Me dice, Eduardo, ¿no te gustaría ser hecho hijo de Dios? Casi como para, empezando la conversación, ¿no? Sí, el aperitivo, ¿no? Me dijo, has probado de todo, y pues aparentemente no te ha funcionado. Dale una oportunidad a Dios. No tienes nada que perder. Me acuerdo de eso, no tienes nada que perder. Estaba retumbando en mis oídos. Le digo, me dice, si esto no funciona, pues es como cuando te fuiste a hacer una limpia, ¿no? O fuiste a tomar estos antidepresivos o etcétera. Y le dije, ¿y qué tengo que hacer? Me dice, solo una oración, por medio de la cual tú, perdón, le entregas tu vida y lo recibes en tu corazón, así de simple. Me dijo, si quieres yo te puedo guiar en esa oración, me dijo, ¿no? Entonces, hay algunos versículos en la Biblia que tienen como esta estructura, pero mi experiencia es que no requieres de ninguna estructura. Requieres como abrir el corazón, tener esa intención de conocerlo, de recibir su vida, ¿no? Entonces, hicimos la oración, terminó la oración y le dije, hoy no sentí nada. Me dijo, no te preocupes, no tienes que sentir nada, esto es un tema de fe, no de emociones. Tú vas a ver cómo vas a ir experimentando la vida de Dios. Hay un versículo en la Escritura que dice que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que hemos sido hechos hijos de Dios. O sea, es algo a nivel espiritual, es una confirmación espiritual que no te puedo explicar, ¿no? Que supera el entendimiento y la parte lógica, mental, racional, ¿no? Sin nada que ver, ¿no? Entonces, le dije, pues ojalá, me acuerdo todavía de eso, ojalá, ¿no? Al día siguiente me levanto con una paz sobrenatural infinita, ¿no? Una alegría, un gozo. Dije, no, esto es una especie de catarsis, ¿no? Yo creo no puede ser. Y se me va a pasar, ¿no? Pensé. Entonces pasa un día, 2 días, una semana, y yo sigo igual, con hambre de Dios, con ganas de leer su palabra. Una cosa, y mis circunstancias seguían igual. Claro. Sí, pero cómo estaba viviendo las circunstancias, es como si me hubieran anestesiado. Y entonces ya no experimentaba el dolor, ¿no? Algo así, no te lo puedo explicar. Y no solo eso, sino una alegría en mi espíritu increíble. Después de una semana le hablé a la primera persona que me compartió de esto, ¿no? Le hablé por teléfono y le digo, oye, ¿qué me está pasando? Estoy sintiendo esto, etcétera. Me dijo, es que ya tienes la vida de Dios en ti, ya tienes su naturaleza, ¿no? Instalada en ti. Ya tienes la vida de Dios en ti. Sí. Eso es la gran diferencia. Sí. No fue por un tema lógico, no fue por un tema de entendimiento racional. No. Es algo que recibes en tu espíritu. Dios es un espíritu, ¿no? Entonces tú recibes, de hecho, literalmente es como que tu espíritu humano se conecta. No, primero es destruido en la cruz del Calvario con Jesús. Eso está en Romanos 6, o sea, tu espíritu, digamos, caído, ¿no? Es destruido en Cristo, y en Cristo resucitas, digamos, espiritualmente. Pero no solo pasa eso, sino que Él viene y te engendra espiritualmente, te hace su hijo espiritual, te da su naturaleza. No es que seamos dioses, pero ahora ya tenemos la naturaleza de Dios. Naturaleza espiritual. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo recibes, pues recibes la Trinidad, ¿no? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces recibes el Espíritu Santo, que empieza a darte, es como el intérprete, ¿no? Te empieza a dar una revelación que no es humana, ¿no? Entonces
me dijo, ya tienes la vida de Dios instalada en ti. Le digo, ¿y ahora qué hago? No, esto es increíble, pensar que eso es verdad, o sea, pero solo lo puedes, o sea, nuestra fe es una fe basada en la evidencia, pero no científica, es la evidencia de la relación, ¿no? Permanente, continua, de conocer el amor y recibir el amor del Padre, etcétera, que además va nutriendo, ¿no? Va desarrollando esa relación, ¿no? Dios es un Dios relacional, ¿no? Se quiere relacionar con nosotros. Qué complejo y qué sencillo al mismo tiempo. Qué complejo y qué sencillo, porque obviamente estás mencionando muchos elementos que aparentemente los hemos escuchado, los hemos leído, los hemos, pues no sé, hasta testimoniado con otros, cuando has estado cerca, no sé, de gente religiosa, de diferentes cultos o diferentes fes. Y te hablan de la Trinidad, te hablan de la palabra de Dios, te hablan de la Escritura, te hablan de los rituales, de cierto tipo de procesos, pero por lo que describes, el proceso fue realmente muy simple. Es tan sencillo. Muy simple. No son como las 50 etapas para conocerlo a Él, ¿me explicó? No hay ningún requisito, ¿no? La mayor parte de las religiones es como que primero santifícate, primero mejórate, crece, madura, ¿no? Como para ver si eres como apto, para ver si te puedes conectar con Él. A ver si mereces. A ver si mereces, eso es al revés. O sea, primero te recibe como eres, como estás, y luego te transforma. Y esa parte a mí me llama mucho la atención porque hablaste mucho de nacer de nuevo como hijo espiritual de Dios, ¿no? Y reconocerte como hijo, que es una condición o un punto inicial, y el otro es reconocerlo como padre, ¿no? Como padre en esta versión trinitaria, ¿no? O sea, que es un Dios, además, que se relaciona, que se vincula y que son tres figuras en una. Y esos son elementos pues, esenciales, ¿no? Que es a lo que entiendo que va el tema del liderazgo esencial, de partir de que tu liderazgo va a retomarse basado en tu esencia espiritual, ¿no? No en tu esencia racional o en una forma lógica de entendimiento, de poder, como normalmente se concibe el liderazgo, sino que aquí es basado en tu esencia espiritual, basado en una apertura de corazón, basado en una apertura hacia el amor de Dios, hacia el amor al Padre, ¿no? Y en este sentido, Eduardo, ¿cuál ha sido tu experiencia en personal y profesional en relación precisamente a lo que tú vives cotidianamente en esa relación hijo-padre espiritual? Mira, esto es muy interesante porque aunque tengo 33 años de haber tenido este encuentro, ¿no? Con Él, de haber nacido de nuevo conscientemente, de haberlo recibido en mi corazón, es a partir de hace como 10 años que me empiezo a relacionar con Él como con un padre. En la mayor parte de las iglesias, digamos, cristianas, evangélicas, en muchas de ellas te invitan a nacer de nuevo. Sin embargo, la oración como más tradicional es recibirlo como tu Señor y Salvador, que sí es tu Señor y Salvador, pero además de eso Él quiere llevarte a una relación superior, a una relación de padre. Cuando Jesús ora, no ora al Padre diciéndole Señor, ¿no? Le dice Abba, papá, papito, ¿no? Fue el primero en la historia que se refirió al Padre de esta manera. Y que para esos tiempos hubiera sido hasta blasfemo, ¿no? Bueno, o sea, fue ético, blasfemo, ¿no? digo, fue parte de por qué lo crucificaron, porque decían que Él se estaba haciendo igual a Dios, ¿no? Fue parte del tema, ¿no? Que era una blasfemia, ¿no? Entonces, fue un proceso bastante largo porque cuando yo lo recibo como Señor y Salvador, digamos, entro a lo que llamaríamos la religión cristiana evangélica. Porque esta chica lo que me dice, oye, tengo un amigo que se reúne a leer la palabra, estudiar la palabra, entonces hay como un pequeño grupo en donde yo me reuní. Casualmente ellos eran cristianos, digamos, ¿no? Y fueron una gran bendición, ¿no? Porque con ellos aprendí de las escrituras, etcétera. Y durante estos primeros 24 años, pues estuve en muchas diferentes iglesias, ¿no? Inclusive fui pastor 10 años de una iglesia, tu hambre, ¿no? por Sí, un hambre. vincularte y ser parte, o sea, fue tremenda. Sí, de poder aportar, servir, compartir,
Estuve en iglesias de guerra espiritual, de profecía, de milagros, o sea, de todo. Conociste todo el espectro que yo creo hay que sí, prácticamente, ¿no? ¿no? Sí, increíble. Pero hace como, yo creo que es esta hambre, ¿no? Hace 10 años, un amigo mío, que lo quiero mucho, que yo lo había, digamos, yo había facilitado su proceso, que él naciera de nuevo hace como 30, ¿no? Unos 3 años después. Me dijo, oye, yo tengo un amigo que es pastor o que era pastor de una iglesia, creo que en Tapachula o en algún lugar así en Tabasco, ¿no? Me dijo, tengo un amigo que se llama Cristóbal Montealegre, que él es tercera generación de pastores, o sea, misioneros. Sus papás y sus abuelos. Su abuelo fue pastor, su papá y él también. Y esto lo digo porque él lo dice públicamente, ¿no? Me atrevo a contar esta historia. Pero entonces él dice que nace, o sea, la tragedia es que muchas veces hay muchas personas con un hambre de Dios, con un amor de Dios impresionante, pero que no le han quizá permitido, a veces por ignorancia, a Dios transformar sus vidas, sino que están en un esfuerzo de emular o imitar a Jesús, ¿no? De vivir en santidad, etcétera, pero muy basado en el esfuerzo humano, ¿no? Y siguiendo muchas prácticas. Cuando yo salí del catolicismo al cristianismo, me dijeron, es que esta no es una religión, es una forma de vida. Pero la verdad es que te das cuenta de que también termina siendo una religión con otras prácticas, ¿no? Y que están bien. Pero lo que he aprendido ahora, Héctor, es que todo lo que tú hagas, que no está en la voluntad del Padre, que no está siendo guiado por el Espíritu Santo, les llaman, son trapos de inmundicia, ¿no? Son como la hojarasca, o sea, son obras muertas, ¿no? Inclusive leer la Biblia, inclusive orar, inclusive compartir, o sea, Dios es el que debe de estar poniendo en ti su voluntad 7/24, ¿no? Y que eso que es pues muy, muy profundo y que para muchos les podría sonar hasta, pues, rebelde o que contraviene todas las normas y principios establecidos en las diferentes religiones ocultos, ¿no? Sí. Pero creo que estás llegando a un punto verdaderamente importante, esencial, en el momento que dices, hágase su voluntad y no la mía, ¿no? Sí. Que eso es un principio, pues, hasta del Padre Nuestro, es parte de la oración básica que enseñó Jesús, ¿no? Sí. Yo lo he comentado incluso con muchas personas que tienen posiciones de liderazgo, de poder a nivel empresarial, de negocios o líderes sociales, el tema de la voluntad, o sea, la voluntad humana, y cuando le dices, bueno, ¿qué tan dispuesto estás tú a ceder ese orgullo, ese ego, ese afán de manifestarte y de poder y de decir, hágase tu voluntad? Lo vemos, hágase tu voluntad y cuesta lo bastante. vemos en Getsemaní, ¿no? Jesús sabía que iba a ir a la cruz, ¿no? Estaba sudando sangre, ¿no? Y 3 veces le pide al Padre que si es posible que pase de mí esta copa, ¿no? No solamente el sacrificio, ¿no? Que iba a recibir la crucifixión, sino el recibir los pecados de toda la humanidad, ¿no? Y la justicia de Dios sobre él y separarse de Dios, ¿no? Y al final, pero hágase tu voluntad, ¿no? Y no la mía. Entonces, es muy, muy difícil porque un día te voy a contar una historia de un amigo mío que es pastor. Entonces me dijo que yo le diera coaching y que quería mejorar su liderazgo. Entonces fuimos a un lugar a comer. Le digo, a ver, cuéntame. Me dijo, es que estoy fastidiado con mis líderes, ¿no? Tiene como un equipo de 12 líderes y pues, una estructura piramidal. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Porque no veo fruto, no veo santidad, no veo compromiso, no veo A, B, C, D, ¿no? X, Y y Z. Ok. Digo, a ver, ¿por qué? A ver, para ti, ¿quién sería para ti un modelo de líder, no? Entonces me dice, bueno, Mahatma Gandhi, ¿no? Y me empieza a nombrar líderes, Luther King. Me impresionó que no menciona a Jesús. Siendo ¿no? un pastor. Siendo un cristiano. pastor, ¿no? Por eso a veces dice que él está tocando a la puerta y llama de afuera, está afuera de la iglesia, ¿me explico? O sea, no está en el radar, ¿no? En muchos casos, no digo que en todos. Entonces le digo, ¿cómo ves a Jesús? O sea, ¿por qué no hablamos de Jesús? Ah, pues sí, tienes razón, ¿no? Claro que sí, qué buena idea, ¿no? El líder de líderes, ¿no? Bueno, entonces le digo, a ver, ¿qué hacía Jesús? Fíjate, qué interesante.
Entonces me decía, bueno, hacía milagros, hacía señales, hacía prodigios, sanaba gente, etcétera, etcétera, etcétera. Predicaba del reino. Y entonces yo le dije, sí, pero hacía una sola cosa. O sea, la raíz de todo eso, ¿cuál era? No me lo pudo decir. Entonces finalmente le dije, ya leíste Juan 14, Juan 17. Lo único que hacía era la voluntad del Padre. Dice, el Padre y yo somos uno. Las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que mora en mí. Él hace sus obras, lo que veo al Padre hacer, eso hago, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, lo único que tienes que enseñarles es aprender a escuchar la voz del Padre, escucharla y a obedecerla. Pero en tiempo real, 7/24. Jesús no tenía un plan, no tenía un plan. Mañana voy a ir a Samaria, voy a encontrar a la mujer samaritana, ¿no? Y después voy a ir a... No, era, papá, todo el tiempo, como si fuera como una especie de estos Google Maps. En ese momento, a la derecha, a la izquierda, frene, ¿no? Así está siendo guiado por el Espíritu, siendo uno con el Espíritu, ¿no? Y eso es muy difícil, porque como líderes, como seres humanos queremos tener control, cuando llama a Abraham, solamente le hace una promesa, ¿no? Te voy a llevar a la tierra prometida, te voy a dar un hijo, tu descendencia va a ser como las estrellas, pero nunca le dice ni cómo, ni cuándo, ni nada. Entonces es un hombre de fe, ese es el padre de la fe, porque a través de eso aprende a confiar en Dios, comete muchos errores, muchísimos, pero aprende a confiar en Él y aprende a saber que Dios es fiel. ¿Sí? Es un proceso que cumple sus promesas. Nada más que el tema es que no las va a cumplir a tu manera y cuando tú quieras, es en su tiempo y a su manera. En términos del entendimiento humano, ¿no? Que además tenemos pues una conciencia temporal contra una conciencia eterna, ¿no? Una conciencia del infinito, ¿no? Que es totalmente diferente, ¿no? Entonces, imagínate, yo ya desde hace mucho tiempo, te va a sonar horrible, ¿no? Yo ya no tengo un plan. O sea, no tengo un plan, metas a 3 años, 4 y 5, no. Papá, yo vivo día a día, minuto a minuto, bueno, intento hacer eso. Quiero hacer tu voluntad. Y hay un versículo que dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Entonces, si tú crees esto, si tú lo recibes y permites que esto realmente fructifique en ti, se haga vida en ti, vas a vivir una vida extraordinaria. No quiere decir que no vas a tener problemas, porque eso tampoco, ¿verdad? Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero yo he vencido al mundo, confiad. No, pero los va a utilizar para formar a Cristo en ti. La promesa más grande es formarte a la imagen y semejanza de Jesús. Dice que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar y nos va a llevar a la estatura del varón perfecto. Entonces, cuando tú dices esto es una blasfemia. ¿Cómo que yo puedo ser hecho a la imagen de Jesús? No, eso es a lo mejor cuando yo me muera y estén allá en la vida eterna. No, desde aquí puedes empezar a tener esta comunión con el Padre, permitir que Él fluya a través de ti y que seas fuente de vida eterna. Entonces, imagínate esto en todas las áreas de tu vida, no solamente como un ritual de fin de semana, ¿no? El domingo, ¿no? O el sábado, dependiendo de en dónde estés, qué religión tengas, sino que estás recibiendo la vida de Dios todo el tiempo. Entonces es un tema de, primero necesito nacer de nuevo, después tengo que entender que Él se quiere relacionar conmigo como un padre y lo único que anhela es que le permitamos a Él hacer sus obras en nosotros. O sea, es una cosa de cero esfuerzo. O sea, no voy a hacer nada que Él no me diga que haga. No tengo que fingir, no tengo que estar en rituales, no tengo rutinas, que si el sábado, que si el domingo, que si solo las fiestas, tengo que permitirle a Él hacer su obra en mí. Dice la palabra que Él ya preparó sus obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo durante 24 años, que fui 10 años pastor, etcétera, oraba todo el tiempo, leía la Biblia, memorizaba versículos, ayunaba, ayunos de 40 días, servía, bla, 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 bla. Y claro, había fruto, pero no era un fruto continuo y permanente, ¿no? Como eso de vivir en el primer amor, ¿no? Que eso de que dices, wow, la vida de Dios fluyendo. Hay una promesa, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, y se refiere al Espíritu Santo que se desborda. O sea,
no hay ningún esfuerzo. No, las plantas no se esfuerzan en dar fruto. No tienen plan para dar frutos. Ni plan. No tienen un cronograma. Entonces, dice la palabra también en Juan 3 que todo aquel que es nacido de nuevo es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Es como, papá, ¿cuál es tu voluntad? O sea, los encuentros son divinos. O sea, cada vez que encuentro a alguna persona, le digo, papá, ¿cuál es tu voluntad para esta persona? ¿No? O sea, dime cuál es. O sea, no hay ninguna casualidad, ninguna. Y lo más interesante es que las dificultades, las tribulaciones, las pruebas que vamos a enfrentar, Él las utiliza para mostrarnos lo que necesitamos entregarle para que Él nos santifique, nos sane, ¿no? Y para que Él vaya, digamos, actualizando como estas rutinas, por llamarlo de alguna forma, para que cada vez seamos más parecidos a Jesús, ¿no? Qué potente, qué poderoso lo que mencionas, porque estás dando prácticamente un camino, ¿no? Al menos como tú lo has vivido y como consideras que es el proceso espiritual natural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Espiritual más esencial, ¿no? Sin estar sujeto, apegado a un ritual o a una doctrina o a una interpretación humana de lo que debería ser la vida espiritual de un ser humano, ¿no? Y mencionas lo que dices primero, pues, nacer de nuevo, ¿no? Que ahondaremos en eso. El aceptar la relación padre-hijo, ¿no? En términos espirituales. El aceptar esta deidad trinitaria y al aceptar que estás en un proceso de comunión con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y algo que me llamó mucho la atención y que la quería mencionar desde hace rato era, no es algo que tú entiendas porque leíste la Escritura o porque entendiste el sermón del pastor, del cura, del sacerdote, el rabino, lo que sea, sino porque te fue revelado. Y ahí entra en juego, pues también el poder entender, estar en una frecuencia adecuada en términos espirituales para poder escuchar la revelación que te viene a través de, entiendo por lo que me dices, del Espíritu Santo, ¿no? Claro. Este tipo de cosas cuando las platicas con alguien, sobre todo con personas muy racionales, muy lógicas o que se autodenominan de mucho desarrollo de pensamiento crítico. Bueno, tú eras uno de esos, ¿no? Era uno de esos. Nos puedes platicar un poquito tu experiencia porque también. Obviamente tienes muchos filtros de Esto no es racionalidad. posible, ¿no? Y dices, a ver, primero justifícame, ¿dónde dice esto? ¿No? Y a ver la justificación histórica, la justificación filosófica, la justificación psicológica, emocional, bueno, antropológica y lo que quieras, ¿no? Y de repente dices, pues no hay nada de eso, se trasciende todo eso y es únicamente una revelación, ¿no? ¿Y cómo que revelación? ¿Sí? O sea, no es producto de que lo entendiste o fue una deducción o una inducción, incluso te llegó, o sea, te reveló el mensaje, te llega. Y lo más interesante que ni siquiera llega en términos a veces de lenguaje humano, ¿no? Y eso te lo comento porque pues tú eres un especialista en lenguaje, un especialista en conversaciones, un especialista en enseñar a la gente a que converse, a que hable, a que coordine acciones basados en la palabra hablada, la palabra escrita, la comunicación interpersonal, verbal y no verbal. Y de repente empiezas a recibir mensajes que no necesariamente son basados en un lenguaje humano. Ni siquiera en un idioma humano. O sea, estás hablando de que llega en términos emocionales. Como un sentir. En términos de lo que sientes, que dices, no lo puedo explicar. Y entonces el que habla mucho de repente se queda callado, se queda mudo porque no lo puede explicar. Y ese es un fenómeno. Ahora me quedo callado en las reuniones. Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo porque sabes que lo estás viviendo y también puedes identificar a quien ya lo empezó a vivir, quien ya está naciendo de nuevo y quien empieza a sentir o a tener ese tipo de revelaciones, ¿no? Sí, claro. Me gustaría que ahondaras un poco más en esa parte. ¿Cómo vives tú el proceso de ser receptor de revelación espiritual y cómo lo... Hay un proceso que además me parece muy increíble porque me parece que es un poco el proceso de coaching, como el coaching ontológico, ¿no? Transformacional. Me parece que, Dios es el gran, digamos, coach de alguna manera, nada más que la diferencia es que la transformación la hace Él y no nosotros. Pero, por ejemplo, en el proceso como operamos, como en coaches, ¿no? Primero le ayudamos al coachee a ver lo que no está viendo, ¿no? O sea, sus áreas de ceguera, sistemas de creencias limitantes, sus
las falsedades que ha creído, ¿no? Ujú. Es algo parecido a lo que hace el Espíritu Santo. Te revela que hay algo que estás creyendo una mentira, ¿no? Que, por ejemplo, estás pensando que Dios no te ama, o que Dios ya se olvidó de ti, o que Dios, lo que tú quieras, ¿no? O sea, o, por ejemplo, te revela que eres una persona egoísta, que eres una persona manipuladora, que eres una persona orgullosa, etcétera, ¿no? O que operas en miedo, ¿no? Entonces, primero es como esa revelación. En coaching, pues es a través de lo que preguntas, un La montón de indagación, cosas. las conversaciones, la escucha activa. Usamos muchas herramientas para que, es como que se dé cuenta. Pero entonces, fíjate, la segunda parte para el coachee humano es decir, no es cierto. Porque me ha pasado, ¿no? Yo he hecho preguntas, oye, ¿tú tuviste algún problema por ejemplo, en coaching de vida, ¿no? ¿Has tenido algún problema con tu papá? No, ninguno. Eso ya está más que superado, ¿no? Perfecto. Y a los 15 minutos está llorando, ¿no? O sea, pero la primera reacción es no, negarlo. Entonces nos pasa lo mismo. Es decir, Dios nos muestra que somos orgullosos o manipuladores o lo que sea, y la primera reacción puede decir, no es cierto. Yo no soy. Choca con nuestras fortalezas, nuestros sistemas de creencias espirituales, ¿no? O sea, no, yo no soy. Yo le grité a mi esposa, o sea, traté mal a este empleado. Nuestro sistema inmune de religioso defensa, actúa para repeler al espíritu. Entonces, esa es la primera, es la revelación, pero luego viene la segunda parte, esto está escrito en la Biblia, es lo que se llama el redargüimiento. Entonces, el redargüimiento es decir, oye, ya recibí la palabra de Dios y entonces me empiezo a sentir incómodo, mi sistema inmunológico de defensa la puede rechazar, pero digamos, Dios pues me lo sigue mostrando, ¿no? O sea, sigue trayendo eventos que va a usar para mostrarme. Es como la pasta de dientes. Sabes lo que tiene adentro hasta que la exprimes, ¿no? Entonces Dios nos va permitiendo situaciones, no las va provocando, las permite. Decir, oye, ya le volví a gritar a esta persona, ¿o no? Ya perdí. Entonces, oye, como que a lo mejor sí, puede ser que sí soy orgulloso, ¿no? O que soy una persona violenta, ¿no? Entonces, Entonces, luego viene la parte donde tú dices, papá, o sea, tienes razón, o sea, voy a dejar de pelear contigo, soy orgulloso, perdóname, confieso que soy orgulloso y te pido que me santifiques, que me hagas, yo recibo tu humildad, tu mansedumbre, hazme igual a Jesús. Esa es la oración, no necesito más que eso, ese es el ejemplo, ¿sí? Entonces, dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad yo no lo entendía, pero es de todas las consecuencias. O sea, no solamente me va a ir trabajando mi orgullo, sino de todo lo que ha producido a mi alrededor o a mí mismo, ¿no? Bueno, entonces, es un proceso tan sencillo, tan simple, no fácil, porque primero tenemos que estar muy conectados para estar recibiendo lo que Dios nos está mostrando, ¿no? Segundo, un proceso de humildad y de retrospección y de reconocimiento, decir, papá, tienes razón, sí hay orgullo en mí. O sea, yo ya no soy orgulloso, porque cuando Él me instala su nueva naturaleza, yo ya no soy lo que era, ¿no? Sin embargo, sigo comportándome así, porque así es mi mindset, mis rutinas, todo mi aprendizaje, ¿no? Es decir, ya no soy alcohólico, vida, ¿no? Pero sigo tomando, ¿me explico? Es increíble. Ya no soy pecador, pero sigo pecando. Pero mi esencia ya es la naturaleza del Padre, ya no es una esencia pecadora, ¿me explico? Es como si me hubieran transformado de tigre a caballo, ¿no? Pues por un lado a lo mejor me sigo comportando como tigre, pero ya no soy tigre, soy un caballo. Entonces este caballo nuevo sigue teniendo comportamientos del tigre, ¿me explico? Es a nivel, entonces, porque dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Soy hecho nuevo, nada más que es como que ya soy hijo, pero tengo que aprender a tomar mi identidad de hijo. Ya Dios a mí me ve perfecto, pero estoy en un proceso de ser perfeccionado. Yo ya no soy un pecador, pero sigo pecando, ¿me explicó? Ahí hay una parte que me quiero detener un poco y profundizar más, porque estás llegando a una palabra clave, siento que es esencial para los tiempos que estamos viviendo, que es el tema de la identidad. O sea, realmente, si nos identificamos como seres espirituales, o nos quedamos únicamente en el tema de que somos una entidad meramente corporal y meramente biológica, ¿no?
Y ahí me gustaría, antes de ahondar con la profundidad espiritual del punto, porque tiene además implicaciones y connotaciones del relacionamiento con los demás y de la cotidianidad social, que me gustaría que llegáramos a ese punto. Me acuerdo que una vez me platicaste una anécdota de cómo te vinculaste con un gran referente del coaching, o de los fundadores del coaching ontológico en Latinoamérica, pero que fue un gran biólogo, ¿no? Que fue sí. Humberto Maturana. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Sí. Entonces, como ya hemos mencionado, tú te relacionaste con Olaya, con Echeverría, con Flores, etcétera, con todos los referentes de esta gran escuela del coaching ontológico. Y también te vinculaste con una... Me gustaría que compartieras esa anécdota. Muy interesante, ¿Qué pasó ahí, sí, me encantó porque había ido a tomar, me estaba yo certificando como coach en Santiago de Chile, ¿no? Con Julio Olaya en el 2002, no sé, más de 21 años. No sé. Pero me enteré que Maturana iba a estar en Buenos Aires, ¿no? Y entonces parte de uno de los fundamentos desde la biología del coaching, pues estaba basado en Maturana, o por lo menos eso decían, ¿no? Porque después ahí hubo un tema el que no quiero ahondar en este momento, pero entonces dije, voy a ir a ver a Maturana a Buenos Aires y además voy a ir a visitar unos amigos que tenía ahí o que tengo ahí. Entonces resulta que en el vuelo viene sentado junto a mí Maturana, viene juntado junto a mí, ¿no? Que es una referencia mundial, ¿no? Es un doctor de Harvard y bueno, creo que fue candidato a premio Nobel de Biología con el tema de epistemología ya no sé si de la visión o de la biología del conocimiento, ¿no? Entonces le digo, porque además este es mi tema, o sea, es mi tema. Estoy pidiéndole a Dios todo el tiempo, dame la oportunidad de compartir de ti o muéstrame a quién quieres tú que yo le comparta, ¿no? Pero más bien es compartirle de tu vida, ¿no? No de una teoría, una religión, una doctrina, ¿no? Entonces está sentado junto a mí y le digo, doctor, ¿cómo está? ¿No? Es un doctor de Harvard, de biología. Muy bien, que no sé qué, ¿no? Muy amable. Le digo, ¿le puedo hacer una pregunta muy personal? Sí, adelante, claro. ¿Usted cree en Dios? Y me contesta, yo creo en la espiritualidad, ¿no? Entonces, debe ser como el Dios de Einstein, ¿no? De Spinoza, ¿no? Que no es un Dios personal, ¿no? Nada que ver. Y le digo, oye, ¿y le puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Quién fue Jesús para usted? ¿O quién es Jesús para usted? Y se queda y me dice, para mí Jesús fue un gran biólogo. Qué increíble, ¿no? Desde el mindset del científico, ¿no? El autor de la vida, ¿no? Es un gran biólogo, ¿no? Yo creo que algo conoce, ¿no? Yo quería hacer referencia a esta anécdota que ya me la habéis platicado y compartido alguna vez, porque al fin de cuentas, una de sus grandes conclusiones es que el ser humano, pues al fin de cuentas está sujeto a las limitaciones, que pueden ser extraordinarias y aparentemente ilimitadas, pero al fin de cuentas sujetas a su biología. Sí, ¿no? claro. O sea, incluso la explicación del amor, o sea, algo tan sensible, tan subjetivo, tan humano, pues está sujeto a tu biología. O sea, biológica. Eso es resultado de que tu biología lo permite, ¿no? Tu conciencia y tu pensamiento no es más que resultado de tu biología, ¿no? Entonces, lo engloba y lo encapsula en términos de que eres un ser biológico. Y eso te lo menciono porque obviamente no es lo mismo concebir al ser humano en sus limitaciones biológicas, orgánicas, fisiológicas, anatómicas, sujetos a esta gravedad terrenal, a este plano pues, de este planeta, a concebirte como un ser espiritual encarnado y viviendo una experiencia terrenal con un cuerpo aquí, físico, ¿no? Y emociones y voluntades. Es muy diferente que yo diga en términos identitarios, por eso lo relaciono con el tema de la identidad, que soy un organismo biológico a soy un ser espiritual. Creo que es muy diferente y el liderazgo también puede ser muy distinto, ¿no? Totalmente. El liderazgo en la forma en que yo me relacione con los demás y los veo nada más como entidades orgánicas o biológicas. Así, utilitarias. También, utilitarias y más en un sistema como el que vivimos, a que si nos vemos y nos tratamos y nos relacionamos como seres espirituales, que estamos en proceso de aprendizaje en esta relación de hijos y padre, ¿no? Entonces, en ese tenor, ¿tú qué opinas de esta parte? Porque al fin de cuentas, esa es la propuesta esencial del movimiento de liderazgo esencial, valga la redundancia, ¿no? Sí, déjame retomar la historia que te contaba de Cristóbal, porque es muy interesante, porque es a partir de hace 10 años que yo le preguntaba al padre, porque yo tengo
pues no sé si más de 15 años queriendo escribir un libro, ¿no? Ujú, Y creo que lo he escrito, no sé, varias veces, ujú, pero no me sentía satisfecho, ¿no? Entonces Dios le llevó pues más de 15 años ir transformando mi relación con Él mostrándome que Él me quería, que yo me relacionara con Él como hijo y que lo conociera como padre, y como Abraham, ¿no? Fueron ujú, 40 años, ¿no? Y que yo pudiera experimentar el amor en los momentos más críticos, que el Salmo 23 fuera una realidad, que hubiera esa transformación para poder compartir esto. Si no hubiera sido como más teoría, ¿no? Como buenos conceptos, ¿no? Porque muchos hablan de esto, pero realmente no lo están viviendo, no lo están ujú, experimentando, ¿no? Entonces, la historia, regresando a Cristóbal, termina él, bueno, su mamá muere cuando él tiene 6 años, ujú, luego tiene una madrastra, creo que a los 9, que habla de que fue una bendición. Hoy la ujú, trata, vive como su madre, debe tener más de 90 años, no sé. ujú, Pero entonces él tiene una iglesia, termina siendo pastor, y no sé cuántos años, no sé, 10, 15, 20, no sé bien. Dice que él por más, o sea, él estaba enamorado de Dios, o sea, un hambre de Dios impresionante. Entonces, él oraba no sé si todo el día oraba en lenguas, memorizaba la escritura, ayunaba, compartía, predicaba, servía, guerra espiritual, todo, 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 pero no había amor en él. Y sobre todo no había un amor por su esposa. Y ujú, había mucha violencia, porque él vivió en un ambiente muy violento, y él era muy violento también, ujú, él lo dice públicamente, ¿no? Está muy frustrado. ujú, ¿Cómo que he venido a darte vida eterna y vida abundante? ¿Y dónde está esta vida abundante? Yo por más ujú, que me esfuerzo, como el hijo, no el hijo pródigo que se fue, sino que ujú. el que se El que se quedó, quedó. por más que me Ujú, esfuerzo, no, parece que no tengo una relación con el Padre, ¿no? ujú, A mí nunca me han hecho una fiesta, ¿no? Etcétera. Entonces, dice que él se mete a orar, a buscar a Dios, y que le pregunta y le dice a Dios: oye, yo creo que esto es una mentira, ujú, creo que así es, ¿no? Me puedo ujú, equivocar un poco en ese sentido, o esto no, o yo estoy haciendo algo mal. Y hasta donde yo recuerdo, Dios le habla, no le habló audible, porque sí habla ujú. audible, a mí no me ha hablado audible, creo que ese día que me habla audible me voy a desmayar, ¿no? Pero en su espíritu, y le Ujú, dice, siente que Dios le dice: Cristóbal, ¿a ti quién te mandó ser mi esclavo? Entonces, ¿cómo? Si, ¿quién te mandó a ser mi esclavo? Entonces dice que se acordó de la parábola, o de la ujú, parábola cuando Jesús habla del siervo inútil, ¿no? ujú, Que aunque haga todo bien, sigue siendo siervo inútil, porque es lo que tiene que hacer, no tiene ningún mérito. ujú. Dice: puta, no tengo ni siquiera un mérito. Yo aquí, después de hacer todo esto, viviendo en meritología, esfuerzo, O ¿no? cuando llega Jesús a ver a las hermanas de Lázaro también, Ajá, ¿no? sí, Que una estaba haciendo toda sí, la claro, comida y los limpiando, arreglos, y la dice. otra estaba ahí nada más escuchándolo, Sí, ¿no? sí, sí. Marta, Marta, Ujú, afanada estás con ujú, muchas cosas, mientras que María dice que ella se ha quedado con realmente la única cosa, ¿no? Lo único valioso, que era la ujú, comunión con Jesús, ¿no? ujú, Así es. Entonces, le dice: ¿cómo sí? O sea, deja de esforzarte, deja de hacer méritos. Tú no puedes hacer nada para que yo te ame más, ni nada para que yo te ame menos. Déjame servirte a ti. Sí, déjame ministrarte, déjame sanarte, guiarte, bendecirte, guardarte, proveerte. Déjame ser tu provisión. Como ujú, le dijo Abraham: yo soy tu provisión. Dice que fue un shock impresionante. Creo que eso fue hace más de 20 años. Impresionante. Entonces, él vivió un proceso de más de 20 años donde Dios le empezó a traer esta revelación de la paternidad, de qué significa recibir el espíritu de adopción, de ujú, pasar de una mentalidad de huérfano a una mentalidad de hijo, pero una vivencia de hijo. ujú, Es tan triste esto, un porcentaje altísimo, altísimo, de mis amigos, y lo digo con mucho dolor. ujú, Hay como sus honrosas excepciones, pero de las iglesias cristianas, católicas cristianas, son hijos nacidos de nuevo, pero siguen viviendo en como un espíritu huérfanos orfandad, de orfandad espiritual. esforzándose, haciendo méritos, queriendo agradar a Dios, una serie de prácticas espirituales que te digo, si no nacen del corazón del Padre, o sea, per se no es que estén mal,
Sí, pero es como los fariseos y los religiosos, ¿no? De Ujú. la época de Jesús, hacían 50,000, creo que tenían Más de 630 600 preceptos rituales o o más 13, preceptos, y reglas y leyes. pero no conocían a Dios. Saulo de Tarso, que había estudiado con Gamaliel, ¿no? Que era el fariseo de fariseos, que creyendo que honraba a Dios, andaba matando a los cristianos. Hasta que Jesús se le aparece camino a Damasco y le dice, ¿por qué me persigues, no? O sea, tiene este encuentro, necesitamos encuentros a veces tan poderosos, transformadores, para que realmente, que son sobrenaturales, que están por encima de lo que decías de la biología, del conocimiento de nuestra mente, porque de otra manera eso le pasó a C.S. Lewis también, ¿no? Es que era un ateo y tiene un libro que no me recuerdo bien, pero que es un encuentro con la gracia, y que escribió para los ateos, ¿no? Es decir, necesito esa experiencia. La gente no quiere que le hables de Dios, la gente quiere que le muestres a Dios. Que eso es contundente. Sí, muy no me hables contundente. de Él, lo quiero conocer, lo quiero sentir, lo quiero experimentar. Estamos cansados de teología. ¿Sabes qué les digo? Y lo digo con amor porque los quiero mucho, mis amigos, los teólogos. Digo, tú eres como un experto en chocolate. Estudiaste todo lo que hay del chocolate, me puedes hablar de lo que sea, de dónde apareció, tipos de cómo chocolate. se produce. Todo, sí, todo. Pero nunca has probado el chocolate. ¿No? Entonces somos teóricos, somos así como hay la física teórica, entonces estamos los teóricos del Ya fui el Evangelio. sábado y ya cumplí. Ya fui Sí, el domingo claro. y ya cumplí. Sí, Ya sí. celebré al santo y ya cumplí, ¿no? Cuando yo me convertí empecé a confrontar muy fuerte a mi papá, muy fuerte, porque era muy religioso. Entonces le dije, papá, ¿cómo te vas a salvar? Le dije, ¿cómo te vas a salvar? Porque iba diario a misa, pero pues yo no veía testimonio en su vida, ningún ¿no? cambio. No, nada, ¿no? O sea, entonces es un hombre muy violento, etcétera. Entonces me dijo, y me impresionó, fíjate, un hombre brillante, me dijo mi abuelita que los que están arriba le echan un ganchito a los que están abajo. Lo molesté tanto en esa época, yo creo que no fue muy sabio de mi parte, que me dijo, ve a hablar con un sacerdote, yo no sé, no te entiendo, ve a hablar ahí, ¿no? Pablo decía que para los que no han nacido de nuevo, los hombres no espirituales, el evangelio es locura. Sí, esto es una locura. Sí. Y conozco tanta gente que está hablando de esto, pero que no está viviendo esto. Es como es como una teoría, ¿no? Claro. Ahí me gustaría, ya para ir Sí, cerrando. Enfatizáramos un poco más en lo que considero yo que estamos viviendo ahorita como sociedad, no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? En el mundo, esto que yo considero que es una crisis de identidad muy fuerte, que se está manifestando a través de diferentes tipos de movimientos, a través de diferentes manifestaciones sociales, algunas incluso muy, muy violentas, que siento yo que de raíz tienen un tema de esta mentalidad crisis de orfandad, ¿no? de identidad, que está basado en esto, que es precisamente la identidad de huérfano, ¿no? La identidad de huérfano espiritual, de esta desvinculación total con el espíritu. Y me gustaría que ahondaras más en eso y cómo es que se está proyectando hacia un grupo específico de gente que nosotros ubicamos como que tienen pues liderazgo, que tienen poder, que tienen pues impacto y capacidad de influencia sobre la sociedad, como pueden ser los líderes de negocio, los líderes empresariales, que pues, es la gente a la que normalmente nosotros atendemos como coaches, como consultores, como empresarios también. Entonces, ¿qué has encontrado ahí en esa parte? Mira, en muchos de mis procesos de coaching para directores, dueños de empresas, etcétera, casi irremediablemente, no siempre, pero con mucha frecuencia, Héctor, terminamos hablando de su crisis personal, ¿no? Aquí, por supuesto, no voy a decir nombres, ¿no? Pero personas que aparentemente se ven, bueno, que son muy exitosas de acuerdo a los estándares humanos, ¿no? Poder, dinero, riquezas, bla, 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 ¿no? En resumen, él nunca había recibido el amor del padre biológico, que es muy frecuente, muy. Y más en nuestra sociedad. Muy, sí. Machista. El padre ausente, sí, total. Padre golpeador. Es horrible, ¿no? Es la esencia, me parece, de la crisis que estamos viviendo, ¿no? Esta orfandad, ¿no? A veces, no solo espiritual, sino biológica, ¿no? También, ¿no? Me pasa no siempre, con cierta frecuencia, pero ¿cuál ha sido mi inquietud? Decir, oye, es gente que ya nació de nuevo,
que luego me platican en los procesos de coaching de cambios sensacionales con su hijo, me dijo, wow, etcétera, pero que yo no había encontrado como un proceso, una manera, una metodología, un sistema, porque sí está padre que nazcas de nuevo y tengas vida eterna y cuando partas de aquí vayas al lado, a la eternidad, pero puedes vivir un infierno. Claro. O sea, de aquí a que te vayas, yo conozco muchas personas cristianas, católicos, etcétera, ¿no? Pastores, sacerdotes, que quiero mucho, pero que están viviendo un infierno, porque no han aprendido a permanecer, a conectarse con el Padre, a ser transformados. En este tiempo, en este momento, hoy en esta y vida. ahora. Mira, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es recibir la vida de Dios desde hoy, digamos, hasta la eternidad, pero es recibir su vida 7/24 a nivel de nanosegundos todo el tiempo. Pero tengo que primero que conectarme, ¿no? Nacer de nuevo, que me instale su sistema operativo, no su naturaleza, y luego aprender a ser transformado, mi mente, eso está en Romanos, creo que es 12, no me acuerdo, pero está en Romanos. Renueve mi mente, o sea, porque opera a través de mi mente, ¿no? O sea, nunca me va a obligar a nada. Entonces tiene que sustituir todas las mentiras que he creído y creencias limitantes con su verdad y su palabra, a través de experiencias muchas veces también, de lo que te conté, ¿no? Entonces ahí podemos decir que ya has encontrado un proceso, ya has desarrollado una metodología, un camino a seguir que la he estado viviendo yo, que trasciende otras metodologías de coaching totalmente. que se quedan en el nivel o en el plano de observación que es estrictamente humano todavía, ¿no? Que obviamente y que son muy poderosas y muy claro, buenas, muy pero efectivas, muy limitadas. Los hemos vivido durante muchos años, ¿no? Sí. Diferentes herramientas, diferentes técnicas. Si no, no estaríamos métodos. aquí dedicándonos a esto, Claro. ¿no? Pero has encontrado algo que te lleva más allá, en un plano más espiritual, que es a lo que le llamamos coaching esencial, ¿no? Sí, claro. O coaching trascendental, o coaching o liderazgo espiritual, ¿no? trascendente o esencial, ¿no? A mí me gustaría que nos compartieras cuál es la idea que has desarrollado, porque esto lo queremos compartir a través de un programa, de un entrenamiento, en un formato posiblemente de un retiro de 2 o 3 días, con líderes que realmente estén interesados en darse esta oportunidad de crecer espiritualmente, de vincularse en esta relación espiritual de padre-hijo, de tomar conciencia de este espíritu de orfandad y evolucionar hacia un espíritu de hijo. Que nos compartas cómo lo estás visualizando, a quién se dirigiría, y nos comentes. Claro, mira, yo creo que principalmente a personas que son católicos o cristianos o personas que de alguna manera creen en Dios, un Dios trino, ¿no? Principalmente, no es que sea exclusivo, que probablemente, bueno, algunos puede ser que estén practicando, ¿no? Sean practicantes, ¿no? Ya sea que vayan al templo, a la iglesia, pero que tienen hambre de Dios, que tienen o sea, que a veces me platican que, por ejemplo, cuando comulgan, ¿no? Tienen una experiencia extraordinaria, maravillosa, ¿no? O en la alabanza, ¿no? Por ejemplo, en las iglesias cristianas. O sea, tienen como momentos sublimes con Dios, pero que quieran que eso sea permanente, que puedan vivir con la paz de Dios de manera permanente. Que no sean chispazos, que no sean... Sí, que el Espíritu Santo no sea que esté haciendo como visitaciones, ¿no? Y como que me visitó, como en el Antiguo Testamento, no, yo soy su habitación. La palabra dice que somos templos del Espíritu. Ya vive en mí, y no solo vive en mí, ahora ya aprendí a relacionarme con Él para poder manifestar su vida, ¿no? Entonces, es eso, y que quieran llevarlo a todos los ámbitos de su vida, ¿no? A su vida, porque puede ser que, digamos, lo estén llevando o en su familia o los fines de semana, pero no necesariamente en su empresa, ¿no? Que puedan ser guiados por el Espíritu. Puedan aplicar en las diferentes áreas de su vida, ¿no? En lo que usamos, por ejemplo, en la famosa rueda de la vida, exactamente, ¿no? Que no es lo mismo evaluar o reflexionar sobre, por ejemplo, nuestro tema de la relación de pareja en términos humanos, claro, que en términos espirituales, ¿no? Cómo me relaciono con mi pareja, pero en términos espirituales. Cómo me relaciono con los demás en términos espirituales. O cómo me relaciono con la riqueza en términos espirituales, ¿no? O sea, en vez de riqueza, la abundancia, ¿no? O en vez de la salud física, la sanidad integral, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta revisión de la vida de cualquier persona
pero desde una perspectiva totalmente espiritual, ¿no? Fíjate que yo he estado buscando muchos programas espirituales, ¿no? Y bueno, hay muchos programas que son muy buenos, pero en mi opinión muy limitados, ¿no? Porque son herramientas humanas muy buenas que el Espíritu Santo puede usar para revelarte cosas que quiere que le entregues, ¿no? Como el enneagrama, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Pero parte de lo que queremos hacer, y es como parte de la invitación, es un programa que puede durar 2-3 días para líderes que tengan este perfil, ¿no? De esta hambre de Dios, que quieran tener un liderazgo esencial, pero ser como muy congruentes, ¿no? En todas las áreas de su vida, pero que no sea un esfuerzo de que tengo que ser un buen esposo, un buen papá, un buen amigo, un buen hermano, un buen jefe. No. Hay tanto escrito, por eso decía, he investigado tanto. Liderando desde el corazón, sí, es más como emocional, un líder como Jesús, sí, pero se trata de emular a Jesús, se trata de, ¿y qué haría Jesús aquí? Sigue siendo en tu esfuerzo humano. Y personal, no, que puedan hacer lo que Jesús hacía. En el plano racional. Lo que Jesús hacía era vivir en comunión con el Padre todo el tiempo, por eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Entonces que aprendan a tener esa conexión, para que puedas decir, el que me ha visto a mí ha visto a Jesús, ¿no? Es decir, porque Él se manifiesta a través de ti, porque estás hablando palabras de vida eterna, porque estás tomando decisiones de acuerdo a la voluntad del Padre, porque estás siendo guiado en todo, entonces vas a tener una vida inédita, extraordinaria, que esa es como la experiencia que quiero compartir. Este programa que estás mencionando, entiendo que no es masivo, no es para multitudes, tampoco es online, tampoco es digital. Entiendo que esto es un proceso necesariamente presencial y muy selectivo. O sea, entiendo que va a ser solo para un número muy, muy reducido, muy limitado de participantes. Quizá unas 12 personas, ¿no? 12 participantes. Sí. Que tengan esa hambre, y durante este programa, quizá el primer día vamos a estar desde este observador, digamos, desde este observador, que ellos puedan revisar usando la rueda de la vida, ¿no? Qué tan plenos están, qué tan congruentes están, qué tanto está Dios como manifestándose en sus vidas, en las diferentes áreas de su vida, ¿no? Y ese sería más como el primer día, ¿no? Y el segundo día es como darle un doble clic a la parte espiritual, pero ¿quién es Dios para ti? Y cómo tú te relacionas con Él, ¿no? Y llevarlo a una preconcepción probablemente muy distinta, ¿no? A que puedan darse cuenta o sea, verlo desde otro lugar, porque la forma como tú lo ves a Él y como tú te relacionas con Él va a determinar todas las demás áreas de tu vida, ¿no? Entonces, y que puedan tener, si así lo desean, un encuentro íntimo y personal con Él, o llevarlo a otro nivel, de empezar a tomar y vivir esta identidad de hijos. Me encanta que sea así de franco, así de abierto, así de directo y así de sencillo, ¿no? O sea, tienes esta hambre de Dios, esta hambre espiritual, quieres realmente trascender tu vida en otro plano, desde otro nivel de observación. Esta es una propuesta, esta es una posibilidad de alguien que ya lo ha recorrido, que lo está viviendo, que lo experimenta de manera cotidiana todos los días. Y eso, pues, requiere, yo siento, mucho valor porque yo sé que te estás exponiendo, bueno, esto yo sé lo que te ha costado, lo que te ha implicado lo que llamamos hace varios meses el salir del closet espiritual, el atreverse a exponerse y decir, oye, pero mi prestigio como consultor, mi prestigio como coach y todo lo que me han conocido, y ahora, ¿qué pueden decir de mí? Pero creo que es un momento muy, muy importante en tu vida, y que en lo personal yo me siento agradecido que lo comparto. Yo me siento incluso beneficiario de eso, y por eso también me atrevo a compartirlo, ¿no? O sea, lo que piensen los demás, pues es su pensamiento y punto, claro, ¿no? Claro. Eso yo te lo agradezco y te lo reconozco enormemente, porque sé que esto implica para muchos,
pues, pasos que difícilmente se atreverían a dar, pero que en tu caso ya era algo que clamaba y algo que exigía salir y que pues es fundamental hacerlo, ¿no? Sí. Algo que quieras tú. Sí, pues yo creo que esta terminar. invitación, ¿no? Y que además el aprender primero a activar esa vida de Dios, a conectarte con Él, a permanecer en Él, a recibir, te digo, 7/24, lo que Él es, ¿no? Imagínate recibir permanentemente su amor, su paz, su gozo, su bondad, ¿no? O sea, todas estas 12 frutos del Espíritu o virtudes del Espíritu. Y además va a haber momentos en que te vas a desconectar, ¿no? No decir, oye, sí hay momentos, o sea, es todo un proceso de aprender a vivir conectado y recibiendo y de escuchar, etcétera, ¿no? Te digo, yo llevo ya un tiempo con esto, pero es una vida extraordinaria, maravillosa, y no solo para ti, porque parte del tema es, en la medida en que más nos parecemos a Él, vamos convirtiéndonos en fuentes de vida eterna, ¿no? Que de alguna manera vamos, digamos, facilitando, no sé cómo decirlo, que la vida de Él se manifieste en todo nuestro ecosistema, ¿no? Nuestros hijos, nuestra esposa, ¿no? Nuestros familiares, nuestros colaboradores, los equipos de trabajo son extraordinarios. O sea, yo estoy encantado de lo que Dios ha hecho literalmente con los equipos de trabajo hacia adentro y con lo que Dios ha hecho hacia nuestros clientes, ¿no? Claro. Temas, porque aunque no hablemos de eso de forma muy velada, su gloria, su poder, su unción se manifiesta, ¿no? Cuando le permitimos a Él hablar, y no somos nosotros, ¿no? Claro, somos instrumentos, somos medios. Exactamente. Pues te agradezco Pues, infinitamente, muchas Eduardo. gracias, ¿no? Me siento altamente bendecido. Eres una bendición en mi vida. Gracias, Eduardo. Muchísimas Y bueno, gracias. Queridos amigos que han estado atentos y pues escuchando, viendo todo este testimonial que nos comparte Eduardo, espero que sea de gran ayuda para su vida, para su existencia, su esencia espiritual, y nos vemos en la próxima conversación de Liderazgo Esencial. Hasta luego.